Voy a saludar a la licenciada Leticia Seriani una vez más, tiene la amabilidad de atendernos, es la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Esto lo voy a decir a modo particular. En un tiempo donde muchas veces hay muchas declaraciones fuertes y tironeos entre un lugar y otro, hablar con la licenciada Seriani a mí particularmente me tranquiliza. Le estoy tirando una responsabilidad muy fuerte seguramente ahora, pero la voy a saludar. ¿Cómo te va, Leticia? Adrián Barbarulos, mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy Muchas bien. gracias por el comentario. No, bueno, te tiré, después que lo dije, uy... Veremos después de... No, te tiré toda la, tiré toda la presión habida y por haber en esta nota, pero yo te cuento, la última vez que hablamos con vos fue cuando se empezó a marcar la diferencia entre en qué momento se anunciaban los datos, ¿sí? Y que en Provincia de Buenos Aires y en General Pueyrredón. Ahora, todo el mundo se rasgaba las vestiduras y lo tuyo fue bastante centrado en aquel momento para decir, bueno, a ver, lo importante es que no se dejan de atender a las personas, ni mucho menos, y en definitiva son dos horarios de corte distinto, pero los números siguen apareciendo, o sea, me parece que en ese sentido fue bastante claro. Ahora también es muy cierto, Leticia, que en esta semana, en realidad en el cierre de la semana anterior, se dio a conocer una modificación con respecto al conteo de las personas fallecidas. ¿Esto qué significa? ¿Por qué empezó a modificarse esto? En realidad no es una modificación en el conteo. Lo que sucede es que tanto la provincia de Buenos Aires como todas las provincias del país cargan los casos a un sistema nacional que es el CISA, y cuando digo cargan los casos quiere decir se carga desde la sospecha de un caso hasta la confirmación o el descarte de un caso, se carga también la internación, se carga el alta o el fallecimiento de una persona. Todo el proceso vinculado a la enfermedad por coronavirus se registra en este sistema nacional y esto es así y es obligatorio por ley. El coronavirus es una enfermedad de notificación obligatoria. Esto quiere decir que todos los efectores tienen la obligación de notificar todo esto que yo mencionaba. Bien. Lo que nosotros hemos empezado a notar a partir de agosto y que incluso lo hemos comentado y lo hemos mencionado, es que estaba habiendo una demora en el registro, en esa carga en el CISA, sobre todo vinculada a los fallecimientos, y esto tiene que ver también con otra situación que nosotros comentábamos varias veces, que era la saturación o la sobrecarga de trabajo que se estaba dando en los hospitales. Y cuando uno habla de saturación del sistema de salud no tiene que ver solamente con qué cantidad de camas están ocupadas, sino también con la enorme exigencia que tienen cada uno de los trabajadores y trabajadoras que están en esos hospitales, incluidos aquellos que tienen la tarea de cargar la información en este sistema nacional. Y ese sistema funciona muy bien a nivel nacional y registra muy bien los casos sospechosos y los casos confirmados, pero estaba viendo esta demora para la carga de los fallecidos. Y eso es lo que hacía que muchas veces aparecieran en los reportes diarios fallecidos con fechas muy anteriores a la fecha del reporte. Cuando nosotros alertamos esta situación en agosto, que es cuando empieza a crecer esa demora en la carga, lo que hicimos es ponernos a trabajar para ver de qué manera podíamos evitar que esa demora nos genere una distorsión en la información con la que contábamos. Y lo que hicimos entonces es apelar a otras dos bases de información, otras dos fuentes de información con las que contamos en la provincia. Una que es exclusiva de la provincia y que también se diseñó en el contexto de la pandemia, que es el sistema de gestión de camas, que es un sistema que nosotros utilizamos para monitorear la ocupación de las camas en todos los hospitales, tanto públicos como privados, provinciales, nacionales y municipales, donde nosotros tenemos en ese sistema a tiempo real cada vez que una cama se ocupa y cada vez que una cama se desocupa y el motivo por el que esa cama se desocupa. Uno de los motivos por el cual puede desocuparse una cama es el fallecimiento de la persona. Bien. Entonces, cruzando esa información de aquellos fallecidos del sistema de gestión de camas con la registrada en el CISA y sumando a esto una tercer fuente, que es las actas de defunción digitalizadas por el Registro Provincial de las Personas, es que nosotros llegamos a ese dato, a esa conclusión de que había 3.523 personas fallecidas que no estaban registradas en el Sistema Nacional y que por lo tanto no se estaban teniendo en cuenta
ni para calcular la letalidad en la provincia de Buenos Aires, ni en términos de conocer cuál era la magnitud real de los fallecidos en la provincia. Y simplemente lo que hicimos a partir de ese cruce es poner a disposición de toda la ciudadanía esa información, contar cómo habíamos llegado a esa conclusión y contar efectivamente cuál era el número de fallecidos en la provincia y cargarlos al CISA, que eso lo hizo el Ministerio de Salud de la Nación en el día de ayer por la noche, o sea que hoy ya todos esos fallecimientos se encuentran cargados en el sistema nacional y están registrados tanto para las estadísticas de la provincia como para las estadísticas nacionales. A ver, dentro de tu mirada técnica y tan clara dentro de la explicación, es necesario tal vez pedirle un poco a la política que se corra, ni cuando los números dicen una cosa de un lado, ni cuando los números dicen la cosa del otro, estaría buena una intervención concreta. Lo que se ha hecho ahora, en definitiva, Leticia, es transparentar algo que ya había ocurrido, o sea, porque esas 3.500 y pico de personas que estaban fallecidas, ya estaban fallecidas. Absolutamente, fue transparentar una situación que tiene que ver, digamos, esto es una indicación del gobernador, y cuando nosotros le transmitimos esta situación al gobernador, el gobernador tomó la decisión de transparentar esta información, porque además esto es algo que sucede no solamente en la provincia de Buenos Aires, es algo que sucede en todas las provincias del país y que incluso sucede en otros lugares del mundo. Basta googlear y uno va a encontrar que el número de fallecidos es un número que se termina de conocer mucho tiempo después de ocurrida la pandemia, y ha ocurrido también con otras pandemias, por la sobrecarga de información que se genera en una pandemia. Con lo cual, la decisión, digamos, tenía que ver con poner sobre la mesa eso y buscar la forma de resolver esa situación lo antes posible. La verdad es que nosotros, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo, en la provincia de Buenos Aires, logramos corregir esa situación en el momento que estaba sucediendo. Desde que nosotros alertamos hasta el viernes, digamos, ha pasado un poco más de un mes. La verdad que es un tiempo récord para corregir esa situación y para contar a partir de ahora todos los días con la información real y que nos permita además tomar las mejores decisiones en términos de políticas sanitarias y en términos de evaluar cómo sigue la pandemia y qué es lo que hay que hacer para tener los mejores resultados sanitarios. Bien, ¿y hoy cómo estamos, Leticia, hablando de esto, ¿no? Digamos, de los números concretos, de la información que está a cargo tuyo en lo que tiene que ver con la gestión? Porque empieza a generarse una situación de muchísimo cansancio y de muchísima necesidad. Los números, por ejemplo, con Mar del Plata, al margen de los números de la pandemia, ¿no? Nos van a dar ya nos dieron que hay un 26% de desocupación y que hay mucha gente que tiene una necesidad imperiosa de salir a trabajar, no de rebeldía, sino de necesidad. Entonces, ¿cómo estamos para comparar esos números con los números de la salud? Bueno, nosotros obviamente entendemos que la situación económica y social es una situación sumamente compleja, y también hay una situación sanitaria que es también compleja, pero que en este momento, por suerte, empieza lentamente a mejorar, y lo digo con muchas comillas, porque en realidad lo que estamos logrando ahora es cierta estabilidad en el número de casos, cierto amesetamiento de la curva, con una reducción en el número en el AMBA, en la región del AMBA, y con un crecimiento en algunos municipios de fuera del AMBA. El caso de General Pueyrredón es uno de los casos más paradigmáticos, porque incluso ha estado varios días, digamos, al tope de los casos diarios, y se viene comportando como un municipio del AMBA, o como se comportaban los municipios del AMBA hasta hace no mucho tiempo. Cuando comenzó la pandemia, un 5% de los casos de la provincia correspondían a municipios fuera del AMBA. Hoy ese número está arriba del 25%, lo cual da cuenta de una situación que nosotros ya sabíamos que iba a suceder, que era el corrimiento, digamos, de la pandemia, la circulación del virus hacia afuera del AMBA, del centro a la periferia, como se dijo desde un primer momento. Pero que de todas maneras cuando uno mira los números generales, notamos ese apesetamiento, esa estabilidad, que es un dato alentador que nos permite pensar en que estamos en un buen momento, digamos, y que si esto sigue así, en un tiempo más probablemente logremos que la curva empiece a descender, que es lo que todos esperamos, sobre todo para llegar al momento en el que se van a poder producir la mayor cantidad de aperturas, que es cuando tengamos la vacuna. Digamos, antes de eso es muy
difícil pensar en retornar a cierta normalidad en términos de actividades habilitadas y de circulación. El desafío es llegar a ese momento de la vacuna en la mejor situación sanitaria y epidemiológica posible y con un sistema de salud que no se haya saturado, que es lo que estamos logrando con mucho esfuerzo. Y a pesar de todo lo que algunos imaginaban que iba a suceder en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando arrancó la pandemia, claramente uno pensaba o se escuchaban muchas voces que imaginaban que rápidamente el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires iba a colapsar, que no iban a dar abasto los hospitales, los profesionales, y sin embargo con muchísimo esfuerzo y con mucha decisión política del gobernador y de todo el equipo del Ministerio de Salud, hemos logrado generar un aumento en la capacidad del sistema de salud que hoy está pudiendo dar respuesta a pesar de los altos números de contagio que seguimos teniendo. Uh-huh. Y el desafío es llegar de esa misma forma hasta la vacuna y hasta poder generar una campaña de vacunación que nos permita la inmunidad de un porcentaje alto de la población. Bien. Leticia, te saluda Daniel Temperoni, otro de los compañeros aquí en la radio. Sí, un gusto, licenciada, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. Bien, tengo dos preguntas. Le hago la primera y tiene que ver específicamente con la tensión sobre el sistema sanitario en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Esa sería la máxima marca que se da hasta este momento? ¿Un sistema tensionado y no desbordado en ningún punto? Sí, hoy estamos con un sistema que por supuesto sigue exigido, sobre todo porque es un sistema de salud. Digo, cuando hablamos de sistema estamos hablando de personas que trabajan todos los días en el sistema de salud y que están haciendo un esfuerzo enorme hace ya más de 6 meses, y entonces es un sistema que está cansado, básicamente, y con mucho trabajo, pero que a pesar de eso seguimos estando con un 60% de ocupación en promedio en la provincia de Buenos Aires, o alrededor de ese número, 60, 62, lo cual habla de un sistema que hoy no está cerca de la saturación. Hemos tenido picos de porcentaje de ocupación más altos, cercanos al 80%, la verdad que ya hace más de un mes que estamos alrededor del 60%, y eso es un dato muy, muy alentador, pero sin ninguna duda los equipos de salud están sumamente cansados, se siguen enfermando, siguen falleciendo trabajadores de la salud todos los días, y por eso también la situación es de seguir insistiendo en todas las medidas de cuidado, porque no es momento tampoco para relajarse, porque tampoco es un sistema de salud que tenga un margen tan grande de recibir una gran cantidad de contagiados. Pero la verdad que un 60% hace más de un mes es un dato muy alentador, que se consigue también porque todos los días se siguen incorporando camas, y entonces todos los días se sigue agrandando el sistema de salud, y ese porcentaje entonces no crece, digamos, la ocupación de camas, porque seguimos incorporando camas operativas al sistema. Nosotros vamos a seguir haciendo ese esfuerzo. Es necesario que la ciudadanía también siga haciendo el esfuerzo por no contagiarse y no llegar a los hospitales. Claro. Bueno, y la segunda, en un país como Argentina, que siempre se insiste en que no tenemos estadísticas, que no hay datos duros para analizar sobre determinadas problemáticas, esta pandemia nos puso sobre la mesa toda esta ecuación sobre la cual estaba relatando hace un instante, una estadística de un seguimiento durante más de 6 meses de una determinada pandemia. Estos números y estos datos duros van a servir para rediseñar el sistema de salud público-privado en la provincia de Buenos Aires. A ver, yo creo que por un lado tenemos un sistema de información en nuestro país que con deficiencias, por supuesto, pero que es muy bueno si uno compara con otros sistemas de información, y incluso contamos con información de la pandemia que es muy buena. Por supuesto que esa información tiene que servir para tomar decisiones, y así está siendo. Digamos, cada una de las decisiones que se toman en la provincia de Buenos Aires se toma en función de los datos y de lo que nos muestran esos datos sobre la realidad sanitaria. Yo creo que sin duda la pandemia nos puso a hablar sobre el sistema de salud, algo que probablemente no hubiera ocurrido con tanta profundidad nunca antes, y también nos puso a hablar sobre la importancia de tener un sistema de salud que sea solidario
que pensemos que cuando hablamos del sistema de salud no estamos pensando solamente en el hospital público, sino que estamos pensando también en el subsector privado y en el subsector de la seguridad social, y que esos tres subsistemas tienen que coexistir y tienen que funcionar de manera integrada, y que a la hora de pensar en la atención de la salud de una persona, más allá de cuál sea la cobertura que esa persona tenga, tiene que haber un sistema que pueda dar respuesta, y que es necesario entonces, como siempre, que el sector público y el sector privado puedan trabajar en conjunto, y que así como desde el Estado hemos brindado, por ejemplo, respiradores a clínicas privadas, se está financiando incluso a efectores privados a través del SUMAR, se procesan muestras de laboratorio que se toman en el sector privado, en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, porque entendemos que el sistema es solidario. Del mismo modo debe ser solidario a la hora de dar respuesta a las necesidades de la población. Me parece que la oportunidad que la pandemia nos da en términos de poder dar esa discusión, hay que aprovecharla, y que sin duda vamos a salir de esta pandemia, digamos, como dato positivo, con un sistema de salud mucho más integral y mucho más fuerte de lo que teníamos previamente. Bien, la última, Leticia, tiene que ver con Mar del Plata. ¿Y con qué números hoy por hoy están de camas operativas en Mar del Plata con respecto a los datos que se manejan desde tu subsecretaría con respecto al hospital modular? Sí, está con el Mar del Plata, General Pueyrredón, en realidad tiene una ocupación cercana al 50%. Digamos, no es hoy una situación que esté saturada o cerca de la saturación. Lo que pasa es que el dato que alerta es el enorme número de casos de contagios que se confirman todos los días. Digo, decía hace un ratito yo, estuvo tres o 4 días seguidos siendo el primer municipio, el municipio con más casos del día, y si no está en segundo o tercer lugar ya hace más de un mes. Y esa es la situación que nos preocupa, porque todos los contagios que se conocen hoy son personas que probablemente van a requerir, un porcentaje por supuesto de ellas, van a requerir del sistema de salud en unos días más, y entonces eso puede poner en jaque, digamos, al sistema de salud. Es cierto que también General Pueyrredón, a diferencia de otros municipios cercanos, tiene un sistema de salud mucho más fortalecido y más grande, y también por eso nos preocupa, y pensamos en términos regionales, y nos preocupa el impacto que pueda tener la situación de General Pueyrredón en municipios cercanos, o en los municipios que se encuentran alrededor, cuyo sistema de salud no tiene la misma magnitud que el de Mar del Plata. Bien. Gracias, Leticia, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. La licenciada Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud.